esperamos que lleven su debido proceso, y así como los 6 anteriores pues han sido considerados que tienen elementos políticos o espurios, pues esperamos que este lleve el mismo camino, ya que no existe materia que conocer en ese caso por varias razones. Primero, pues no se tipificó un supuesto delito como tal. Segundo, el presidente de la República es ajeno a esta autorización. Primero, no se dio dentro del mandato que él, desde que asumió. Eran las declaraciones del portavoz de gobierno sobre estos antejuicios que se presentan contra el mandatario para retirarle la inmunidad. Ellos dicen que pues respetan el debido proceso, esperan que estos no prosperen. Igual los antejuicios tienen un camino que recorrer, llegarán al Congreso de la República, donde ya sabemos cuál es el ritual, una comisión pesquisidora integrada por los diputados que resultan de un sorteo, se presenta un informe y luego una votación en el Pleno. De eso no hay mucha novedad en lo que vamos a esperar, de aquellos que lleguen a esa instancia. Pero hablábamos del diálogo en el bloque anterior, y hay quienes piensan que es urgente, que es necesario, que se debe sentarse a la mesa y plantear una agenda mínima. Otros lo ven como una manzana envenenada para darle tiempo al gobierno. ¿En qué posición está ahora el diálogo? ¿Está en una posición de ser atendido por diversos sectores de la sociedad? ¿O es un diálogo de dos sectores o de uno y un sector medio informal? ¿Cómo está quedando este llamado al diálogo luego de lo que mencionaba Estuardo? Yo solo, antes de eso, creo que tiene toda la razón en este caso el portavoz. El portavoz. En este caso concreto tiene toda la razón. No se entiende en el caso concreto este a qué viene este antejuicio. Es, como decíamos antes, pro oportunismo. Pero el diálogo, ¿te refieres al diálogo que convoca el presidente? Claro. Al que intenta subirse el presidente del Foro de Guatemala. Yo sí creo que eso está desactivado. No creo que tenga mucha, está caminando, mucha posibilidad. Sobre todo por la clase de organizaciones que se fueron. Ya sin esa clase de organizaciones ya no creo que valga. El diálogo como si hubiese sido del otro lado, las que se hubiesen, me refiero al otro espectro ideológico, si se hubiesen bajado tampoco hubiese tenido mucho sentido, porque falta una pata importante en esa mesa. Entonces, creo que sí nos hace reflexionar mucho sobre qué significa esto de dialogar en una situación como esta. Y hasta qué punto están dispuestas las fuerzas que se movilizan o que de alguna manera expresan el descontento a partir de, especialmente de ese nefasto 13 de septiembre, que vas a negociar o que vas a dialogar con la clase política actual. O sea, 20 de septiembre es necesario que tenga algún tipo de impacto, que se escuche en esa clase de movilizaciones, que son movilizaciones muy fuertes y muy profundas. Entonces, hasta que no haya mínimo una serie de dimisiones, de renuncias de diputados y diputadas importantes que promovieron esas leyes del 13 de septiembre, yo creo que no hay demasiado diálogo que valga. Y ayer hablaba el diputado, nos acompañó el diputado Leonel Lira y casi que tiraba un SOS a la ciudadanía para que fueran pues los diversos sectores quienes presionaran a los diputados, porque él reconocía de una forma evidente que 14 o más o menos 15, 19. No es una fuerza en este momento en el Congreso de la República para que las cosas caminen de otro modo. O sea, diferenciándolo de lo que vos llamaste los 107. Definiendo que los 107 siguen muy fuertes. Correcto, por lo menos los liderazgos de los 107, que han de ser 11, 12... Quienes mueven a los 107, digamos. Sí, quienes mueven a los 107, el liderazgo sigue siendo fuerte. Y pues mira, aquí el siguiente tope es el presupuesto. O sea, el siguiente gran movimiento aquí de todo el Congreso, pero principalmente de los líderes de los 107 va a ser el presupuesto. ¿Va a dejar 2018 la ciudadanía que estos 107 aprueben como quieran el presupuesto 2018? Creo que no, después de lo que vieron del miércoles. Ojalá no. O sea, ese era precisamente el SOS que escuchaste anoche.
de una fuente, pues, fuente primaria desde dentro del Congreso, que estos 107 están tan enquistados, están tan necios, están tan empoderados y enraizados, ¿verdad? Que básicamente se va a hacer lo que ellos quieran. Conste que estos 107 de seguir porque ahorita baja como una crisis de baja intensidad. Estos 107, ¿verdad?, podrían llegar hasta mayo del próximo año en la selección, porque al final no es ni elección, sino selección de quién será fiscal general y jefe o jefa del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, creo que a eso también hay que apuntarle. Presupuesto queda en el camino. Y presupuesto va a ser una prueba, una como bandera de montaña, ¿verdad? Pero una de las grandes metas volantes es el MP para mayo del próximo año. Ese sí es importante y eso sí es muy relevante, no solo para el liderazgo de los 107, sino para todos los 107 y aún hasta algunos de los 19 que están ahí. En otro lado del panorama político guatemalteco, en la Corte Suprema de Justicia, hoy se tenía agendada una sesión para elegir al presidente de la Suprema. Fracasó, ni se presentó candidatura. Algo que llama mucho la atención porque se suponía que en el momento que se eligió al presidente Neri Medina, había quedado una especie de acuerdo. Digamos, este grupo iba a sentar en la silla a uno de los suyos y la siguiente elección iba a ser del otro grupo, que se pensaba que iba a ser la magistrada Dávila. Esa primera votación no logró los votos necesarios, se quedaron en 5. Se creyó que tal vez en esta segunda oportunidad la candidatura de Dávila, en donde existía, hoy ni fue presentada la candidatura. Hoy ni se presentó porque no iban a tener los votos necesarios. Lo que nos dice es, y creo que ahora le voy a dar la razón a Estuardo, que nos repetía, vean la Corte Suprema. La inacción de los magistrados del resto pudiese ser un nuevo pacto de corruptos de inmovilidad. Desde el momento que casi que uno vos, uno yo, uno vos, uno yo, ese ya es un pacto, pues. Pero ese ya no se respetó. Que digamos que era un pacto de grupos, de este año me toca a mí, el siguiente a vos, este año a mí, el siguiente a vos. En este momento hay una pelea clara por presidir la comisión de postulación de fiscal general. Y pelea que trasladas al Congreso. Claro, y en este momento no vale ni un pacto anterior. Ahorita hay que pelear el punto es, con uñas y dientes la presidencia. Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar también es cómo está el llamado pacto de corruptos. O sea, qué tan sano es en estos momentos. O ¿Qué tan afianzado está? O qué tan fuerte es, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Crees que realmente, en el caso del Congreso, la UNE se bajó? Yo creo que no. La UNE quiso lavarse la cara en algunos momentos, pero creo que está... Sí, pero la forma en la que quiso lavarse la cara deja muy claro al resto del pacto que está dispuesto a agarrar la cabeza de Jimmy Morales y tirársela a la plaza para que se calmen los ánimos. O sea, es que es lo maravilloso, miren, lo maravilloso, lo bueno, lo fantástico del pacto de corruptos es que entre ellos no se llevan, entre ellos no se fían, es un pacto endeble y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que antes podían tener cierta estabilidad y lo que hace CICIG es romper esos antiguos pactos. Nos pasamos todo 2016, si se acuerdan, en este programa, hablando de cómo esa forma que tenía Congreso de proteger al sistema de justicia y sistema de justicia de proteger al Congreso se rompió. El caso de Charchal, el caso de estos magistrados lo dejó clarísimo. El caso de Blanca Stalin y viceversa, ¿verdad? El caso de diputados a los que se levanta el antejuicio. Pareció que se iba a volver a aglutinar en torno al presidente. No sabemos muy bien si eso va a pasar porque el golpe de la ciudadanía fue muy duro y el golpe de la comunidad internacional fue muy duro. Es que el movimiento que inicia hace un mes es un movimiento muy arriesgado y se han dado grandes golpes de corruptos en este momento, según ustedes. Yo lo creo que no muy bien. Yo lo veo que se está reconfigurando. No lo veo muy bien, pero no quiere decir que no vuelva a estar bien. Por supuesto. Si cuando los intereses apremian, el pacto se hace obligatorio, ¿verdad? Yo pienso, y aquí permítame voltear el argumento, ¿qué tal si todo esto de Coperex y todo es compadre hablado? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que lo de Coperex podría ser, dentro de todos los antejuicios y todo el MP, parte de ese compadre hablado, ¿verdad? Entre
digamos, facción presidencial y alguien que sea útil. Y ahí, pues, por el caso que está ahorita y pasó por en Río Revuelto, están sí, diciendo. y aunque sea esto, van a poner ustedes su antejuicio, aunque sea espurio, aunque sea, digamos, no tenga ningún peso, ningún valor, pero hagan ruido, ¿verdad? ¿Qué tal si es compadre hablado? Y no solo va a ser Coparec, sino que van a venir más. De hecho, hay más, pero estos entraron no para el presidente, digamos, no contra el presidente, no contra la inmunidad del presidente, sino contra la inmunidad de ¿quiénes? De magistrados. No, aquí hay, entraron hoy. mira, aquí nos traían en un tuit que me parece muy, muy interesante, que es Bella Sarcástica, nos dice: aun sean 1000 antejuicios, los dipucacos no le van a quitar la inmunidad a Correcto. James. Eso es por el pacto. Correcto. Yo no lo tengo tan claro, porque cada uno de estos, digamos, intentos y nuevos antejuicios que pueden ir saliendo tiene un contexto distinto y va a tener una reconfiguración o una configuración de fuerzas distinta. O sea, ¿qué va a pasar después de Odebrecht? ¿Qué va a pasar después de otros casos penales que se vayan presentando? ¿Qué va a pasar después de que sepamos más declaraciones de testigos como la de Liu que salió la semana pasada? Eso va reconfigurando las fuerzas políticas, va cambiando la percepción de los diputados sobre dónde están parados y cómo tienen que mirar hacia futuro. ¿Qué pasa si sociedad civil sí genera un frente amplio, común, de consenso para sacar adelante los 2 últimos años de esta legislatura? Pueden pasar muchas cosas. Yo no tengo tan claro que esta protección de los diputados hacia Jimmy Morales vaya a durar, ni muchísimo menos. Creo más bien que, insisto, el pacto es endeble. Y eso significa que puede eventualmente volver a tirarse otro antejuicio, volver a desengavetarse el que ya existe. Y, dada la configuración de fuerzas, puede cambiar el resultado. Eso, de verdad, hay que contemplarlo. No podemos ponerle ya un candado a esto y decir se van a proteger en cualquier caso. Sí. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF, más antejuicios que va a pasar en el Congreso de la República, que va a pasar en torno a la figura presidencial. Volvemos luego del corte.